Ya, es momento de revisar qué es lo que está pasando en materia internacional. Estamos junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? Me imagino que muy centrada con la determinación que se tomó en Estados Unidos, ¿no? Sí, ¿cómo estás, Pati? Ha sido un día donde la atención ha estado centrada en Estados Unidos con un fallo de la Corte Suprema donde se revoca el fallo Roe versus Wade. ¿Qué es este fallo? Este es un fallo que data de hace muchos años, de 1973, y que consagraba a nivel constitucional y otorgaba rango constitucional al derecho al aborto a nivel federal. Y en una decisión que ha generado mucho impacto dentro de Estados Unidos y también en el resto del mundo. Sin embargo, no es sorpresa, porque tú recordarás, Pati, que hace algunos meses, en mayo, se había filtrado un borrador que daba cuenta que la Corte Suprema tenía la intención de revocar el derecho al aborto. Aquí hay que tener además en consideración que estamos hablando de una Corte Suprema con mayoría conservadora. Claro, eso es lo que te quería preguntar, porque en el fondo no es que aquí estemos hablando de una ley que existiera en el Congreso y que se había aprobado y que ahora eso dejara de existir, sino que tiene que ver con una decisión judicial, ¿no? Es una decisión judicial que se votó con 6 votos a favor y 3 en contra. Y que hay que recordar además que durante la última administración de Donald Trump le correspondió a él nombrar a 3 de los jueces de la Corte Suprema, y con eso quedó inclinada la balanza hacia el lado conservador, y por eso es que muchos temieron que este tipo de decisiones podrían adoptarse en una corte con esa composición. Ahora, ¿qué es lo que cambia aquí en concreto? Porque cada estado tiene sus propias leyes, tiene sus propias restricciones, pero con Roe versus Wade lo que se impedía era que en los estados, independiente ahí de sus leyes, se prohibiera por completo el derecho al aborto. Y es eso lo que va a cambiar a partir de ahora. Claro, cada estado también puede tomar ahí sus propias decisiones al respecto, pero anteriormente, antes de la decisión de la Corte Suprema, varios estados, los estados más conservadores del sur, del medio oeste de Estados Unidos, habían aprobado unas leyes que se denominan las leyes gatillo o leyes desencadenantes, que estipulaban que en caso de que la Corte Suprema revocara el derecho al aborto, automáticamente se iba a prohibir por completo el aborto en esos estados. Hay estados donde eso ya entra en vigor, como es el caso de Luisiana, por ejemplo. Ya, y eso es como inmediato. ¿Y qué es lo que va a implicar en esos estados precisamente? Es decir, una mujer va a poder ser perseguida penalmente, en algunos casos sea encarcelada por un aborto. Sí, allá hay algunos estados donde se han promovido leyes que van en esa dirección, no solo prohibir el aborto, sino también perseguir penalmente a las mujeres que intenten abortar. Y esto también da cuenta de cómo el país aquí en definitiva queda dividido en dos, porque ya se calcula que al menos 26 estados, o sea, más de la mitad de los 50 estados de Estados Unidos, van a prohibir por completo la interrupción voluntaria del embarazo. Y aquí hablamos de estados donde vive más de la mitad de las mujeres en edad reproductiva que no van a poder abortar, y eso es lo que ha generado ahí mucho debate a favor, en contra. Los que se oponen a que se revoque el derecho al aborto dicen que esto va a tener ahí dos efectos. Uno, que las mujeres que quieran abortar lo hagan en sus casas a través de medios no seguros, o que viajen a estados donde sí está permitido abortar. Y de hecho hay estados de mayoría demócrata donde ahí se ha presentado algunas leyes que están destinadas a ayudar a las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo. Tenemos parte de las reacciones que ha habido ahí frente a la Corte Suprema con manifestantes a favor y en contra. Escuchemos. Hemos llegado a un punto en nuestra historia en el que simplemente no podemos volver atrás. Si miras las caras de las personas aquí, es muy diferente a cualquier otra acción. Nadie puede soportar esto. El aborto es cuidado de la salud. El aborto es un derecho humano. Hemos vivido por más de 50 dolorosos años bajo una ley injusta, bajo el peso inmenso de la mentira que hace el derecho, que un niño en el vientre no tiene derechos, no tiene valor, y más de 63 millones de niños, perdieron la vida por la injusta de 1973, pero ya nada más.
but no more. Ya, entonces, para entenderlo bien, Sole, esto significa que vas a tener en el mismo país realidades muy diferentes dependiendo ahí del color político, de la mirada que tenga cada uno de los estados, ¿no? Y la otra duda que tengo es si acaso esta Corte Suprema, con esta mirada más conservadora, podría también avanzar en otros temas, provocar ciertos cambios que no vayan en línea con esa mirada conservadora. Ese es un tema muy importante y fue parte de las reacciones y de las impresiones que entregó el propio presidente Joe Biden, que ya vamos a estar escuchando sus declaraciones, pero él dice esto puede significar retrocesos en otros derechos, en el derecho a la anticoncepción, en el matrimonio igualitario que se había consagrado hace algunos años en Estados Unidos, y es ese otro de los debates que se ha puesto ahí sobre la mesa. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente Joe Biden sobre este tema. Han sido 3 miembros del Supremo nombrados por un solo presidente, Donald Trump, quienes han llevado a eliminar un derecho fundamental para las mujeres. Es un efecto deliberado. El Supremo ha hecho lo que nunca hizo antes. Es un día triste para la justicia y para el país. Y lo califica como un día triste. Varios se preguntan ahí si es que esto se podría revertir y qué tendría que pasar. Para eso tendría que cambiar primero la composición de la Corte, ¿no? de la Corte, pero ellos son jueces vitalicios, ¿no? Por lo tanto, ahí tendría que pasar muchos años para algo así. Que ocurra en el corto plazo. O una discusión en el Congreso, porque para eso se necesitaría una ley federal. Ahí lo que ocurre es que está el apoyo del presidente Joe Biden, está el apoyo en la Cámara de Representantes, pero la traba ahí se da en el Senado, en un Senado dividido donde no estarían las mayorías para poder impulsar una ley que consagre el derecho al aborto, y donde además no olvidemos que en Estados Unidos en noviembre hay elecciones de mitad de mandato, se renueva la Cámara de Representantes, se renueva la mitad del Senado, y este va a ser sin duda uno de los temas que va a marcar el tono de esa campaña. Y el mismo presidente Joe Biden lo decía, es uno de los temas que va a estar ahí en juego en esta elección. Y para entender además el peso que tiene esta decisión, es un debate además que ha trascendido las fronteras más allá de Estados Unidos, en nuestro país también, en momentos donde este tema se discutió dentro de la Convención Constitucional. También quisimos recoger algunas de las impresiones que existen en torno a esta decisión que adoptó la Corte Suprema en Estados Unidos. Pasemos a revisar. Lo más grave que tiene es la señal de desprecio a las mujeres, el ejercicio del control social, la búsqueda del control social sobre las mujeres. Que sean 3 de los jueces hayan sido designados por el expresidente Trump, que hizo gala del desprecio a las mujeres, eso es lo más grave. Es una muy buena noticia. Impulsar programas de acompañamiento a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad es lo que debiéramos estar avanzando. Podemos constatar que cuando se acompaña a una mujer en esa situación, cercano al 77% continúa con su embarazo. Bueno, parte del debate que se ha dado además en otros países, Chile no ha estado ahí ajeno a esa discusión, y ya se contempla que durante este día van a seguir las movilizaciones a lo largo de distintos puntos de Estados Unidos. Ahí veíamos las manifestaciones frente a la Corte Suprema, con un llamado al que hizo mención el presidente Joe Biden a que estas manifestaciones se desarrollen de manera pacífica. Claro, estaba revisando acá el mapa, ya se están publicando algunos mapas donde hay estados en los cuales van a existir estas restricciones probablemente muy pronto, a diferencia de lo que pasa en el estado vecino. O sea, vamos a ver de qué manera esto finalmente se va a ir aplicando y qué es lo que va a ir ocurriendo como consecuencia de esta decisión de la Corte Suprema. Tal cual, va a ser un tema que va a seguir dando que hablar durante esta jornada, y vamos a estar atentos obviamente a cualquier nueva